A continuación, en la siguiente actividad que viene dentro del cronograma de este evento, o del Experience Day, es un conversatorio con la temática de cómo potenciar la relación entre las personas, entre las empresas del sector médico y sus públicos meta por medio de plataformas digitales. Este es un tema sumamente importante en este momento porque hemos visto que varias empresas o instituciones que están relacionadas con el sector médico han tenido que volcar sus productos, sus servicios hacia plataformas digitales y de cierta forma de manera abrupta, ¿no? Algunas no estaban preparadas, otras tuvieron que ir corrigiendo temas sobre la marcha. Y para esto tenemos un panel de primera. El moderador de este conversatorio será Bernardo Moreira. Él es director de MedPass y es gerente general de la empresa Lubermo S.A., director de MedPass Magazine, como les comentaba, y de Medeco Show. ¿Okay? Tiene experiencia en marketing, comercialización de negocios y negocios, perdón, en el sector médico. Los panelistas van a ser Luis Villafuerte, representante del grupo DIFARE, profesional del área IT y consultor en transformación digital, tiene experiencia de más de 10 años en proyectos de innovación en el área de la salud y es actual asesor para el grupo DIFARE. También estará con nosotros Grace Navarrete, quien representa a Doctor Contigo. Ella es doctora en medicina y cirugía, es magíster en salud pública y en infección sobre el VIH-Sida. Es docente titular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil, también es miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y adicionalmente es asesora técnica y médica en software de salud digital para la empresa Control IQ. Tenemos un panel de lujo para este evento o esta actividad. A todos los participantes de este conversatorio quiero agradecerles. Bernardo, ¿cómo estás? Grace y Luis, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Hola Francisco, gracias por la introducción. Bien. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Grace? Un gusto Bernardo, Grace, ¿cómo están? Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Perfecto. Los dejo con ustedes y los acompañaré en los últimos minutos del conversatorio. Más bien, tengo entendido que tienen algunos temas y tópicos que van a tratar. Sí, por supuesto. Bueno, nos tocó a nosotros hablar de la experiencia en el sector médico del Ecuador, qué es lo que podemos realizar en cuanto a qué nos depara el futuro y qué tan fundamental es la parte de la experiencia del paciente, tanto como la experiencia de la administración en empresas del sector de salud en nuestro país en cuanto a las plataformas digitales. Entonces tenemos a dos grandes expositores, la doctora Grace Navarrete y el ingeniero Luis Villafuerte, que vamos a hacerles algunas preguntas y nos van a conversar acerca de las experiencias que podrían darse o que podrían suceder en base a el sector digital. En cuanto al sector médico, vamos a empezar. Doctora Grace, ¿qué fue entre las 5 primeras acciones que tuvo usted en el día de hoy al levantarse en la mañana? ¿Tomó su celular y lo revisó? Realmente sí, es una de las cosas a los que la generación profesional y la comunidad en general se está habituando. No significa que sea lo correcto, pero lo primero que hacemos es informarnos, especialmente cuando hay ámbitos informativos muy importantes, especialmente en este momento, el tema de las elecciones en Estados Unidos, temas también de índole nacional. Entonces, es ya como un hábito que estamos tomando, levantarnos y conectarnos. De acuerdo. Le digo que yo también, una de mis primeras 5 cosas que hice en el día fue revisar el celular. Sobre todo cuando suena la alarma. Ingeniero Luis Villafuerte, usted, de entre las 5 primeras cosas que hizo al levantarse en la mañana fue revisar su celular, o es de las pocas personas
es del 0.9% que no revisa su celular apenas se despierta. No, de hecho es las primeras cosas. Si tuvieras mi velador, está mi tablet y mi celular siempre a la mano. A veces veo noticias en primera instancia y los chats. Tengo muchos chats con personas del exterior y pues ellos me escriben durante la noche generalmente y les contesto a primera hora en la mañana. Así es. Entonces no estamos fuera de la realidad de que los dispositivos móviles, el Internet y la tecnología es parte de una necesidad y es el diario vivir de nuestro trabajo y de nuestra, se puede decir también de nuestras de nuestras personas, ¿no? De nosotros mismos. Entonces quiere decir que estamos por buen camino. Si están aquí escuchando esta conferencia, entonces quiere decir que ustedes están tomando la ventaja y la delantera ante los que no han asistido. Bueno, quiero darles las gracias al Experience Days por permitirle dar un espacio al sector médico del Ecuador en este gran evento, con bastante concurrencia de usuarios. Quiero empezar con una pregunta con respecto a las mediciones de satisfacción. Por ejemplo, estábamos hablando previamente acerca de las experiencias que se pueden dar tanto para la parte del usuario final como para la parte administrativa en el sector médico, ¿no? Entonces, para mejorar las experiencias, ¿cómo se miden las experiencias tanto del paciente como las necesidades administrativas utilizando un sistema digital? Tomo la palabra. ¿Se escuchó? Okay. Sí. Ok, de acuerdo. Sí, claro. Bueno, primero mencionar que el tema de salud digital es un tema que está tomando bastante auge y en años venideros pues va a ser un boom en la revolución digital en los servicios de salud. La Organización Mundial de la Salud reconoce la salud digital como una potente herramienta para mejorar los sistemas de salud y para mejorar la calidad de atención de los pacientes. En cuanto a la consulta, respecto a las mediciones, claramente, Bernardo, lo identificaste, existen dos tipos de clientes relacionados con una plataforma digital de salud. Tenemos, por un lado, a los clientes, podríamos llamarlos externos, que son los pacientes o los que requieren el servicio de salud, y por otro lado, pues están los clientes internos, que son los prestadores o los proveedores de salud. Es y la herramienta o la plataforma digital va a ser una herramienta que haga que converjan las necesidades de ambas partes y puede ser una solución precisamente para resolver estas necesidades. En cuanto a la consulta de cómo se miden, pues obviamente, como dije al inicio, el objetivo primordial de toda plataforma de salud digital como tal va a ser mejorar la calidad de los servicios, definitivamente. Ese tiene que ser el fin común. Y las mediciones van a basarse precisamente en eso, en indicadores que te demuestren que el paciente está satisfecho con el acceso a los servicios de salud. Porque las necesidades prioritarias que tienen los pacientes generalmente son tres: tener un buen acceso a servicios de salud, tener atención personalizada, confidencial, en una intimidad de la relación médico-paciente adecuada y finalmente tener información y comunicación sobre su estado de salud. Estas tres necesidades básicas pueden ser suplidas indirecta o directamente por una plataforma digital. Pueden ser proporcionadas. Y en cuanto al prestador o proveedor, sus necesidades básicas siempre van a ser mejorar la gestión de sus procesos, van a ser mejorar su rentabilidad en el sentido de que disminuyan sus costos operativos en cuanto a recursos humanos, en cuanto a gastos administrativos, costos directos e indirectos. Entonces,
esta satisfacción de ambas partes puede ser medida por indicadores en todo sentido, relacionados directamente con la calidad de la atención. Indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado, que es lo que se maneja en todo proceso de gestión. Listo, de acuerdo, doctora. Luis, ¿algo que acotar a este tema? Sí, muy de acuerdo con el análisis que hace Grace. Solo quisiera acotar que cuando hablas de salud, hablas de un imprevisto, o sea, nadie está listo para una enfermedad. Y el mejor indicador es que el paciente se sienta bien, que se cure o que llegue a tener una estabilidad. Y en ese camino, en ese proceso, desde que te diagnostican o desde que tú tienes síntomas hasta que tú te empiezas a sentir bien, hay muchos caminos o hay muchos hitos que hay que ir cumpliendo. Y justamente el tema de digitalización y llevarle al paciente a un esquema de que se sienta bien, de que se sienta conforme. Si tú has visto últimamente en los hospitales, incluso hablan de terapias del olor, de lo visual, cambian los colores, porque cómo se siente el paciente también es parte de la cura, y justamente el no tener que involucrarse en procesos engorrosos, de trámites, o, por ejemplo, si hablamos de salud digital o telemedicina, que el momento que yo cuelgue la llamada o la videollamada con el doctor, ya esté mi pedido o las medicinas que me recetaron esperándome en la puerta de la casa. Entonces, llegar a ese esquema de yo tener que preocuparme únicamente por curarme y no tener que preocuparme en que tengo que hacer reembolsos con la aseguradora, que tengo que hacer el pago, que quizás no tengo efectivo en ese momento, y todo ese trámite que implica una dolencia más para el tema de la salud, aparte del tema físico como tal del cuerpo humano, se debe ir supliendo. Entonces, el principal indicador es que el cliente o el paciente, en este caso, se sienta atendido, se sienta respaldado y finalmente llegue a tener una buena salud después de todo el proceso que implica una enfermedad o una atención médica. De acuerdo, ingeniero Luis Villafuerte. Ahora, tomando en cuenta la experiencia, lo que nos están contando ustedes dos grandes ponentes, es necesario la automatización para poder engranar todo este tipo de experiencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de experiencias nos podrían contar de implementación de automatización en los servicios de salud o de laboratorio? Mira, ahí te puedo comentar, de hecho, la automatización es un requerimiento sine qua non ya. Específicamente el tema que tú tomas de laboratorio, hablamos de las etapas de las enfermedades, los síntomas y luego el diagnóstico, saber qué te están ocasionando esos síntomas. Y la parte diagnóstica es una de las más importantes, porque ahí deriva después el tratamiento, las medicinas y qué viene después. Entonces, en la parte de automatización, específicamente en la experiencia que yo tengo en el tema de laboratorio y de diagnóstica, además que hay otros temas de diagnóstico como el tema de imagen, ya vienen temas de automatización. Por ejemplo, los softwares de laboratorio o todo el proceso dentro de un laboratorio clínico ya tiene mucho de automatización, incluso inteligencia artificial para autovalidar resultados. Hay proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay compañías como Roche, o Siemens, o algunas muy grandes, que ahora ya utilizan inteligencia artificial y conectan los resultados. Imagínate que tú puedes ahora tener un diagnóstico a partir de imagen. Eso se complementa con un diagnóstico de una prueba de sangre en el laboratorio, y esto correlaciona la información y te va dando ya más o menos un diagnóstico de lo que puedes tener, y te va ya derivando a un diagnóstico final para que el doctor o quien te esté atendiendo pueda tener todas las herramientas necesarias para poder atender tu salud. Además de esto, toda esta información va generando data que es muy importante, con la que nosotros podemos prever algunas cosas. Incluso el tema de la pandemia creo que nos ha enseñado muchísimo, y el tema de la pandemia nos ha puesto de frente contra un universo de data que se está generando en los hospitales, en las redes sociales. Nosotros mismos como usuarios, ahora tenemos una aplicación que vía Bluetooth te dice si es que estuviste cercano a una persona que estaba reconocida como paciente COVID, y toda esa data te va generando data. Entonces, si no estás en el tema automatizado, todo ese universo de data que es útil en realidad,
no se la toma en cuenta y empezamos a tener un modelo tradicional como el que teníamos antes y que justamente ahora nos está cobrando factura, ¿no? Entonces, el tema de automatización y el tema de laboratorios es una condición sine qua non, y en Ecuador específicamente y en muchos países de la región estamos todavía en contra en el balance sobre cómo llegar a ese proceso. De acuerdo. Doctora Grace, usted con respecto a la automatización, ¿nos puede brindar algo de su experiencia en cuanto a la aplicación que usted conlleva con respecto a la automatización? Bueno, uno de los procesos primordiales en automatización de servicios de salud, pues obviamente es los registros médicos electrónicos, hablando del documento principal, la historia clínica electrónica. Pero bueno, quiero enfocar un tema que es súper vital en esto. Las tecnologías de la salud, las tecnologías digitales en salud, pues son perfectibles como todo proceso, mas no son perfectas aún, ¿no? Existe un consultor de la OPS que dice que actualmente en el país no hay ninguna aplicación que realmente te resuelva todo el macro proceso de lo que es un proceso asistencial. Es importante mencionar que el camino hasta que una plataforma digital de salud alcance la madurez es duro, es complejo. Intervienen muchos factores, el tema de costos de implementación, el tema de seguridad de los datos, de pérdida de datos. Pero hay un factor que yo quiero acotar desde la experiencia que hemos mantenido en estos últimos par de años, es el tema del factor humano. El error humano, pues hay incluso un informe de calidad mundial famoso que se llama Errores Humanos, y precisamente las plataformas digitales no llegan a tener el grado de inteligencia artificial que quisiéramos tener. O sea, todavía depende del humano y de los datos que ingrese el humano, que ingrese. Y entonces la adecuación del personal de salud a los procesos asistenciales es una de las partes más difíciles, porque tú puedes tener una herramienta amigable, con una interfaz también muy sencilla, pero si el personal de salud se resiste al cambio, a la adaptación de sistemas digitales y todavía sigue con el paradigma de describamos en manuscrita y continuemos con esos registros a mano, pues es un tema que cuesta y cuesta bastante desde la experiencia. Yo te digo que para eso mismo, pues las plataformas digitales deben permitir un procesos de auditoría de servicios de salud para poder alinear todo lo que se esté dando en el proceso de atención de salud en cuanto a registros médicos, y que la persona que ingrese los datos a la plataforma lo haga de forma adecuada, correcta, de forma que el dato sea válido. No te sirve nada de tener información si es una información de mala calidad o que existen errores. Si es un paciente masculino y el que ingresa la información tal vez le puso femenino, o sea, es una falla humana. Pero para eso están los sistemas digitales, precisamente para poner las parametrizaciones, los candados, para evitar en lo posible o corregir en lo posible el error humano. De acuerdo. La base de datos es un tema muy importante que vamos a ir para allá en un momento. Luis, ¿tienes algo que comentarnos? Sí, quería acotar a lo que nos decía Grace, que en realidad el tema de salud todavía no puede ser reemplazado por robots, como nos decía en charlas que hablábamos hace un segundo. La señal de internet está pésima. Mira qué pasa. No. Tenemos un problema de internet, parece que de salud. Luis, aló, Luis, ¿nos escuchas claramente? Me sale un mensaje. Y yo nos escuchamos entre ambos claramente, pero Luis, tienes un problema de conexión. Parece que sí, Luis. Bueno, por ahora tiene un problema de conexión. Hasta mientras quiero hacer un paréntesis
y quería conversar con usted, doctora Grace, acerca del proyecto en que se encuentra ahorita. Por favor, podamos ser breves para conversar y que las personas que nos están viendo tengan un conocimiento de por qué usted está aquí en Experience Day hablando de experiencia digital. Por favor. Bueno, todos sabemos que el tema de la pandemia fue un cambio en el rumbo normal de la vida de todas las personas del mundo, ¿no? El tema de salud digital ya se ha venido desarrollando hace poco más de unos 20 años, tal vez. ¿Aló, Bernardo? Luis, sí. Bienvenido nuevamente. Le pregunté a la doctora que en un breve resumen qué es el proyecto que está haciendo y por qué lo está haciendo en este momento. Y después pasamos contigo, Luis, por favor, para que nos cuentes, que sepa la comunidad que nos está viendo de qué acerca, de por qué ustedes están aquí hablando de experiencia al paciente o experiencia en dispositivos móviles, ¿no? Referente al sector médico. Continuemos, doctora. Bueno, ok, entonces manifestaba que en este ardor del cambio de nuestra normalidad, como le decimos, empezaron a salir y a acelerar el paso muchas plataformas digitales, especialmente lo que le llamaban telemedicina, que en realidad técnicamente es una teleconsulta, porque existe un relacionamiento de consulta vía tecnología. La telemedicina es un concepto un poco más amplio que incluye procedimientos de monitoreo diagnóstico a través de dispositivos digitales. Sin embargo, vimos la necesidad, nosotros ya habíamos avanzado en atención primaria, en una plataforma de gestión clínica y gestión administrativa de servicios de salud en atención primaria. De un prestador privado en relacionamiento con un prestador público. Entonces, fue un punto de entrada que nació el proyecto de por qué no hacer una solución integral, porque los prestadores normalmente tienen varios sistemas, entonces la idea se basa en hacer una gestión integral desde el inicio del proceso, como había mencionado Luis, que el proceso asistencial tiene un inicio, tiene un fin, en medio hay microprocesos, que sea una plataforma integral que incluya primero todas las modalidades de atención, o sea, las modalidades de atención son teleconsulta, atención presencial y atención domiciliaria, que se puso muy en auge durante la pandemia. Primero, las 3 modalidades de atención y segundo, que integre la gestión clínica entendida como el proceso de atención. Te admisiono, te atiendo, te receto, te doy órdenes de exámenes, reviso exámenes. Y tercero, la parte final, que es la gestión administrativa, lo que es facturación, auditoría y facturación. Es decir, que si tú tienes una atención privada, pues puedas emitir facturación electrónica, el paciente pueda cancelar, o si tú tienes una atención pública o con un seguro de salud privado, puedas emitir la documentación requiriente para los procesos de auditoría y pago. Entonces, en ese sentido, pues se ha tratado de crear la plataforma la más integral posible. Como dije al principio, no hay plataformas perfectas, todas son perfectibles y escalables, entonces seguimos en ese camino. Bernardo está sin audio. Perdón, discúlpenme, estaba sin audio. Estábamos justamente tocando el tema de la automatización en varios engranes de los procesos, ¿no? Entonces, veo que la plataforma que usted, doctora Grace, representa, viene a hacer la automatización desde que el paciente ingresa sus datos para poder ser atendido, separar una cita, mientras que detrás de todo esto está la parte administrativa de todo el servicio que se arma. Sí, o sea, exactamente, se genera
se generan los registros médicos. ¿Qué son registros médicos? Son los soportes documentales de la atención, la evidencia de la atención con su núcleo principal, una herramienta médico-legal de vital importancia en el Sistema Nacional de Salud, que es la historia clínica, en este caso la historia clínica electrónica. Sí, siga, perdón, siga. Bueno, la historia clínica electrónica, obviamente, y todos los registros en salud y todo lo que hagamos como plataformas digitales de salud, tiene que estar enmarcado, obviamente, en las políticas nacionales de salud y en la normativa sanitaria nacional. Esto es uno de los temas que a veces no incluimos cuando pensamos en una plataforma. O sea, hay plataformas que ponen datos del paciente, pero sin embargo ya existen formularios de una historia clínica normatizados para el Sistema Nacional de Salud. Entonces, ya todo está normatizado, todo está escrito, estipulado, pues podemos utilizar lo que ya está normatizado para simplemente digitalizarlo. El país va en ese camino y el camino es la historia clínica electrónica única para todo el Sistema Nacional de Salud, pero por ahora es una utopía por muchos factores que, bueno, conversaremos más adelante tal vez. De acuerdo. Luis, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu experiencia en este momento, de los proyectos que estás desarrollando en cuanto a la experiencia, tanto del paciente como administrativa del sector salud? Claro, mira, la experiencia, bueno, con la que he venido trabajando en realidad está basada en el tema de automatizar los servicios de salud hacia adentro, no tanto hacia el paciente. Obviamente el fin de todo esto va a ser el paciente. Sabemos que todos los procesos que hagamos a veces es la vida o la muerte de un paciente. Entonces siempre ha sido crítico el poder hacerlo y hacerlo bien. Actualmente con el grupo DIFARE pues estamos trabajando en todo lo que es, ustedes conocen el grupo DIFARE, es dueño de cadenas de farmacias como Pharmacies, de cadenas de logística y últimamente en los dos últimos años compró una compañía de diagnóstica que importa equipo de diagnóstico para laboratorio y pues ahí está, el grupo está cerrando el círculo de todo lo que tiene que ver en la atención médica, sin incluir todavía el tema de atención per se, ¿no? Pero tienes la parte diagnóstica, la parte de medicina, tratamientos, que todo debería estar conectado. Entonces, en eso estamos trabajando actualmente, en tener el Customer Journey que nos decían los expositores antes, de tener desde el momento en que el paciente necesita un examen de laboratorio, necesita un examen médico, hasta el momento en el que ya le dan el tratamiento, le dan las medicinas, hay una atención al paciente, hay seguimiento del paciente, hay estadísticas sobre el comportamiento de las medicinas sobre el paciente, y esto va generándote data. Entonces, todo esto tiene automatización, ahora es un sine qua non. Coincido con Grace lo que nos decía, el tema de la hoja del registro electrónico de nuestra salud. Les comentaba a Grace el otro día cuando conversábamos, le decía, no puede ser que yo me vaya, atienda en el IES, en un centro médico, y me vaya luego al Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, y toda la historia clínica que yo tuve en el centro médico no está reflejada en el Carlos Andrade Marín, y me toca repetir todo el proceso. Imagínate si es que además del IES tú vas luego al Ministerio de Salud y luego vas a un privado. Simplemente toda la historia clínica y toda tu historia de salud está disperso en muchos lugares. Y ahora, además, en la era digital, ya no solo estos son los registros médicos a los que tú acudes para tener esta información. Tu reloj te da información de tu salud, tu celular te da información de tu salud, tus redes sociales y tu comportamiento te da información de cómo te estás comportando en base a tu salud. Entonces, toda esta información no transaccional y toda esta información que está en muchos lugares es justamente lo que ahora deberemos tratar de concentrarlo y hacer análisis de data, y además de no solo curar, que ahora el negocio, como nos decía Grace el otro día también, ya no es curar el negocio de la salud, sino es prever, ¿sí? Es mucho más barato anticiparnos y tener una medicina preventiva a luego tener una medicina paliativa y que nos toque hacer curaciones, y es mucho más costoso. De acuerdo, Luis. Disculpa la interrupción. Francisco, bienvenido. Gracias, qué gusto estar nuevamente con ustedes acá.
¿Perdón? ¿Algo que comentarnos? Sí, no, la verdad que hemos estado siguiendo todas las intervenciones y los conceptos que nos han compartido tanto tú como Grace y como Luis. Es loable y reconocible lo que lo que se está haciendo respecto de esta gran escenario de conexión entre las organizaciones vinculadas a la salud y los pacientes para que de alguna manera se universalice y se democratice también la información y que esté disponible finalmente para beneficio del paciente. Eso en términos de experiencia brinda una serie de posibilidades de negocio y viéndolo desde el punto de vista del negocio, porque también tiene que producir renta, desde el punto de vista del negocio tiene repercusiones importantísimas y muy fuertes y de hecho es difícil en la actualidad cuantificar hasta dónde se puede llegar. Esto tiene el escenario de hiperconexión entre empresas como Doctor Contigo, que disponibiliza una plataforma digital, como el grupo DIFARE, que lo que brinda es todo el global de la atención médica, y, por ejemplo, las empresas de seguro, los bancos que financian algún tipo de plan médico vinculado con las empresas de seguro, otro tipo de empresas vinculadas al sector que brinde servicios secundarios. O sea, todo esto genera un escenario de beneficio global para el cliente que es muy positivo. Bien, quiero agradecerles a los tres por su participación en este Experience Day. Ha sido muy enriquecedor los conceptos y las opiniones que nos han brindado. Los dejo unos instantes, unos segundos a cada uno para que pueda dar su despedida al público y bueno, esperemos que siga creciendo esta ola de la atención médica por medio de plataformas digitales y que de alguna manera en algunos años o en un periodo posterior podemos ver que esto ya tenga un crecimiento aún mayor. De acuerdo, gracias Francisco. ¿Qué tal si propongo hacer 4 puntos de la innovación en el sector digital, en el sector salud? ¿Qué les parece? 4 puntos de innovación. ¿Cuáles son las innovaciones que el sector salud puede beneficiarle para la experiencia al paciente? Y obviamente backend, que hablamos de la parte administrativa. Bueno, si hablamos de Customer Experience y todo lo que tiene que ver, ya hablamos no solo de Customer Experience, sino de Patient Experience, de la experiencia del paciente. Creo que tenemos que trabajar mucho en telemedicina todavía. Estamos muy lejos de tener una real telemedicina. Tenemos que todavía automatizar muchos procesos inherentes al sistema de salud. Ya hay muy buenas iniciativas como las que nos ha conversado Grace y que deben irse acoplando, ¿no? El éxito de una aplicación hoy por hoy es que sea integrable y que trabaje en un ecosistema ya existente, que trabaje con lo que ya existe, que trabaje con lo que vendrá, y en eso es lo que debemos de enfocarnos. Y de ahí toda la data que se genera, como les decía, desde muchos dispositivos del Internet de las cosas y todo, y que eso vaya generando estadística y nosotros podamos tener información que nos permita prever. En eso es en lo que debemos enfocarnos básicamente, a mi parecer. Bueno, si hablamos de innovación en salud, pues existen muchas experiencias y muchas propuestas que se están dando en estos últimos meses. Yo creo que una innovación tecnológica en el área de la salud es una atención primaria conectada, interconectada. Por ejemplo, en Ecuador, el 80% de las enfermedades se resuelven en el primer nivel de atención, o sea, en la consulta ambulatoria. Y según la Asociación Americana de Medicina, el 70% de las patologías a nivel primario no requerirían una asistencia presencial, ¿ok? Sin embargo, como topamos algún tema,
conectar la atención primaria nos va a ayudar primero al tema de la base de datos en salud, que fortalece un sistema de información en salud. Y segundo, nos va a permitir minimizar gastos en salud, ¿no? Rentabilizar tanto en salud pública como salud privada. Una innovación que a mí me parece fantástica que se está dando es el tema de la monitorización de pacientes crónicos internados domiciliariamente, ¿no? Existe una modalidad de atención que es la internación domiciliaria, es decir, pacientes con pluripatologías o crónicos que están en su casa con una asistencia permanente. Hablo, un ejemplo, pacientes cuadriplégicos y que están con una internación domiciliaria. Ellos podrían beneficiarse mucho de innovaciones tecnológicas como temas de monitoreos que le lleguen al especialista permanentemente, alarmas, uso de dispositivos digitales que lo tengan monitoreado permanentemente e interconectado con un sistema de salud. El tema del e-commerce médico también es algo que está entrando muy en boga últimamente, y pues obviamente temas de aplicaciones de medicina preventiva, ¿no? En el tema de influir en los determinantes de salud, especialmente en los estilos de vida saludable. Muchas aplicaciones ya se están metiendo en ese ámbito, tratando de evitar la enfermedad de las personas a través del cambio de estilos de vida, a través del ejercicio, una dieta adecuada. Mi mensaje final simplemente es que creo que todos vamos en el mismo camino, y como dice nuestro eslogan, usar la tecnología, pero para mejorar la calidad de los servicios de salud. Ese debe ser nuestro norte y el norte de todas las personas que estamos en este camino de la salud digital. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, de lo que hemos estado conversando, salieron 5 puntos a la final, no 4. Entre una es la telemedicina digital, que va de la mano con el e-commerce, es decir, la parte de comercialización y de ofrecimiento de los servicios de salud, tanto como médicos como de laboratorios. La data la data e historia clínica, que tendría que ser automatizado y también tendría que ser generalizado en todo el país, para que donde se haga atender el paciente pueda tener la misma experiencia el doctor de saber los resultados antes, y el paciente también tener un seguimiento, sea donde sea el doctor que se haga atender. 3, la inteligencia artificial, que nos ayudará a complementar, automatizar y a que la computadora, digámoslo así, la inteligencia artificial, que vendría a ser un robot digital, pueda saber qué paciente necesita qué cosa y en qué tiempo. ¿Ok? La interconexión, que habló la doctora Grace, donde todos va de la mano mucho con la historia clínica, donde todos podemos tener, digamos que un universo estándar, ya con los datos, digamos que de una manera lineal, ¿ya? Y y una atención digital acerca de los pacientes crónicos domiciliarios, que la verdad que muy poco se ha tomado en cuenta este tipo de servicios, ¿no?, al paciente. Bueno, por mi parte, yo me despido, muy agradecido por la Experiencia Day, para brindarle un espacio al sector salud. Grandes panelistas, la doctora Grace Navarrete y el ingeniero Luis Villafuerte, perdón. Y muchas gracias también por acotar algunos datos muy importantes, mi querido Francisco Córdoba. Bien, muchas gracias. Les quiero dar un inmenso agradecimiento a los tres, a Bernardo, a Grace y a Luis,
por haber sido parte de este Experience Day. Sin duda, con la situación actual no podíamos dejar de incluir al sector médico en este evento, y sobre todo por la relevancia que tiene actualmente la experiencia de contacto entre los pacientes y las organizaciones que prestan servicios de salud. A todos les doy un abrazo muy fuerte, un abrazo a la distancia. Espero que nos podamos ver personalmente dentro de poco tiempo, y que el próximo año, probablemente en el próximo Experience Day, podamos hablar sobre grandes avances en esta temática y en el sector médico del que estamos hablando en este conversatorio. A todos tres, mi agradecimiento y un abrazo muy fuerte, y gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias. A los tres. Gracias.